Hola, buenos días. Comenzamos entonces con esta primera parte del curso que le hemos llamado Supuestos de una intervención planificada, donde vamos a tratar de introducir algunas de las ideas, fuerzas que hay detrás de una intervención que podría ser una política pública, un programa o un proyecto. Más bien, tanto los ejemplos que vamos a ir desarrollando en la cátedra, en este curso, como la mirada conceptual va a estar más pensada en el nivel más operativo de la intervención, que es el campo del proyecto, del programa, ¿no? Entonces vamos a ir más a lo operativo, a lo instrumental. Antes de avanzar un poquito en la introducción a esta primera parte de supuestos de una intervención planificada, me gustaría, seguramente estarán preguntando acerca de la bibliografía del curso. Este curso les vamos a ofrecer a través de a los que están inscritos en el curso, les va a llegar un conjunto de enlaces para bajar la bibliografía principal del curso. La mayoría de ellas van a ser documentos en PDF, documentos electrónicos, es decir, que no tienen que imprimir. Hay dos libros que vamos a ir presentando a medida que avancemos en el curso, que son libros que yo sinceramente les recomiendo comprar, porque son muy completos y no solamente les va a servir para este curso, sino para otro tipo de prácticas o su ejercicio profesional en el futuro, ¿no? Y bueno, también existe mucha información bibliográfica sobre la temática en la página de la cátedra de la cual soy profesor en la Facultad de Ciencias Sociales, que es la Cátedra de Planificación Social, cuya página es planificacionsocialunsj.wordpress.com. Ahí existe una biblioteca digital que le hemos llamado, donde ustedes pueden bajar gran parte del material que vamos a usar en el curso, pero a su vez material adicional. Y bueno, si alguien tiene curiosidad por algún tema en específico, algún material concreto, puede escribirme a mi email y solicitar el material que está buscando. Dicho esto, entonces avanzamos al desarrollo de la introducción principal al curso. Comenzamos con esta primera parte de supuestos básicos de una intervención planificada. Como les decía, hay dos materiales que me gustaría que ustedes, si es posible, puedan conseguir, que son libros que van a ser de utilidad no solamente para este curso, sino para su ejercicio y su práctica profesional en temas de gestión de programas y proyectos. Uno de los materiales es el libro de Olga Nirenberg, una colega de Buenos Aires, con quien estamos trabajando en muchos proyectos. Ella generó este libro que realmente es una muy buena síntesis, formulación y evaluación de intervenciones sociales, que se puede comprar desde la página web de Noveduc, que es la editorial, o también acá en San Juan en Piedra Libre. El costo del libro es inferior a hacerle fotocopias, así que yo les recomiendo realmente comprarlo. No obstante, para el curso yo he digitalizado el capítulo 1 del libro, que es el que vamos a usar como parte de la introducción al curso y que les va a servir. Pero yo sinceramente recomiendo adquirir este libro, que es uno de los libros principales del curso, ¿no? De los temas del curso. El otro de los libros que yo sugiero es el libro de Mario Rovirosa. Mario Rovirosa ha trabajado por muchos años, digamos, en temas de planificación y sobre todo introduciendo el concepto de participación en la planificación. Fue uno de los que más trabajó en Argentina el tema de planificación estratégica y generó este libro hace algunos años que se llama Turbulencia y Gestión Planificada, y es un libro que realmente muy útil, porque lo que hace es presentar los principios, digamos, de la planificación participativa o con participación social, ¿no? A nivel territorial, a nivel organizacional, y realmente es como una adaptación de los conceptos clásicos de
de la planificación estratégica de Carlos Matus al contexto argentino. Mario Rovirosa falleció hace poquito, hace un par de semanas, 3 semanas, después de una dolencia de un cáncer que lo tuvo mucho tiempo bastante mal. Pero bueno, tenemos por suerte la posibilidad de compartir sus materiales. Así es que esta es un poco la bibliografía para esta primera parte del curso que yo recomiendo leer y abordar. Una de las preguntas iniciales que tiene que ver con la motivación de este tema, de cuáles son los supuestos que hay detrás de una intervención planificada, tiene que ver con mirar lo que ha venido pasando en los últimos años, no solamente en Argentina, o quizás no tanto en Argentina, pero sí me refiero con la gestión de gobierno anterior a la actual, donde hubo un recorte fuerte, digamos, del gasto público y social. Pero si uno ve a nivel global en la región, lo que se observa es que en los últimos años ha habido un aumento de la ayuda al desarrollo, es decir, ha habido una gran cantidad de recursos destinados a programas y proyectos que tienen que de alguna manera tratar de resolver problemas como la pobreza, la desigualdad. Sin embargo, lo que vemos es que este mayor aumento de recursos y de programas y de proyectos no siempre ha implicado una mejora en la calidad de vida de la gente. También vemos que hay más técnicos, hay más infraestructura en la mayoría de los países de la región, y sin embargo eso no necesariamente implica un impacto positivo o resultados positivos, ¿no? Entonces la pregunta es por qué no siempre se logra el desarrollo, no siempre se logra los resultados esperados en este tipo de intervenciones, ¿no? Y la respuesta, cuando uno trabaja desde el campo de la evaluación, que está mirando distintas políticas públicas, programas y proyectos ejecutados en distintos contextos, con distintas organizaciones locales, con distintos modelos o tipos de actores, aparece el error humano, ¿no? Es decir, aparece el error técnico, el error metodológico en la intervención, más allá de las decisiones políticas que hay detrás de cada uno de este tipo de programas, ¿no? Entonces uno viene a la reflexión, lo que planteaba hace mucho tiempo ya Albert Einstein, cuando dice que no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo más de lo mismo. Y eso es lo que uno ve muchas veces en la gestión de programas y proyectos, que se siguen cometiendo errores o se siguen reproduciendo, repitiendo prácticas de gestión de proyectos que ya se sabe o está probado que no funcionan. Y pretendemos con esas nuevas políticas o programas, que muchas veces son un camuflaje de proyectos o programas anteriores, lograr cambios, y llegamos a la cuenta que finalmente estos cambios no se logran porque cometemos nuevamente los mismos errores, ¿no? Entonces la pregunta que yo muchas veces hago al iniciar este curso es ¿para qué intervenimos? ¿No? O sea, ¿cuál es el propósito de una intervención? Y en esa, por lo general, siempre tenemos un gran acuerdo. Si yo les hago esta pregunta, seguramente ustedes en este momento podrán responder: intervenimos para cambiar, para resolver problemas, intervenimos para que la gente se organice, intervenimos para que la gente mejore su calidad de vida, intervenimos para reducir la brecha o la desigualdad que existe entre los sectores más altos y los más bajos, intervenimos para mejorar. Es decir, no creo que ninguno de ustedes se plantee una intervención en el campo de lo social para que las cosas sigan estando como están. Y en eso es fácil lograr un acuerdo. Ahora la pregunta que viene detrás de esa es ¿para qué planificamos? Y entonces ahí no siempre la respuesta es clara. En algunos casos aparece la idea de darle un poco más de racionalidad al gasto público, en otros casos aparece la idea de saber hacia dónde vamos, en otros casos directamente porque nos los exige la institución, es decir, porque es un mandato institucional o porque nos exigen presentar una actividad de esta forma o de esta otra, pero no existe en el fondo una convicción muchas veces de la importancia de planificar o de diseñar de manera exhaustiva una intervención. Entonces, sin ir a una cuestión súper compleja, yo creo que hay
4 o 5 ideas detrás de esto que uno podría tener como referencia para poder responder a la pregunta, ¿no? Algunas de las ideas que a mí me ha gustado y que cito acá son estas. Una de Prahalad, que es un indio que desarrolló su tesis de maestría y posgrado en Estados Unidos y se quedó a vivir ahí. Él plantea que no es suficiente con imaginar el futuro, sino que tenemos también que construirlo. Entonces aparece la idea de la planificación no solamente como un momento ex antes de una intervención, sino como un momento que lidera la intervención, que tiene un papel protagónico en la intervención. Es decir, no importa, no es suficiente imaginar qué vamos a hacer, sino actuar en la construcción de ese cambio, ¿no? Otra de las citas que me gusta compartir es la de Borges, que plantea que el futuro no es lo que va a pasar como algo en lo que nosotros no tenemos nada que hacer, sino lo que vamos a hacer nosotros. Entonces ahí también involucra un poco los cambios, la mejora en las condiciones de vida de la gente como parte de una intervención, ¿no? De una intervención que ojalá sea planificada. Finalmente, este proverbio chino, que nunca logré saber quién es el autor, y que me parece muy claro: no podemos saber a dónde vamos si no sabemos dónde hemos estado. Esto alude a la idea que me parece central en una intervención planificada, que es el de conocer la situación de la cual partimos, tener un claro conocimiento y consenso entre múltiples actores de cuál es el diagnóstico o la situación inicial sobre la cual vamos a intervenir, y al mismo tiempo poder pensar en función de esa intervención escenarios posibles hacia dónde queremos llegar, ¿no? Entonces son como ideas fuerzas que a mí me parecen importantes para reflexionar sobre la práctica de la planificación o la gestión planificada de una intervención, ¿no? Entonces ahora a mí me gustaría introducir como algunos de los elementos que yo considero básicos para luego poder ver una experiencia y ver en qué medida estos instrumentos básicos están presentes o no en esa experiencia. Una intervención planificada que quiera cambiar la realidad, que quiera modificar el problema o resolver el problema que está enfrentando, debiera tener previamente y claramente identificado la situación inicial, es decir, cuál es el punto de partida, cuáles son los problemas que vamos a resolver, cómo han sido priorizados estos problemas, quiénes lo han priorizado, quiénes dicen que este es un problema, y cómo esta situación afecta a una gran cantidad de personas en caso de que no intervengamos o en caso de que sí podamos intervenir, cómo podríamos solucionarlo. El segundo punto de partida es cuál es la situación a la que queremos llegar, cuál es la solución al problema, cuál es la situación final, cuál es el horizonte, cómo nos imaginamos estas familias, este grupo, esta comunidad, esta organización sin el problema en el futuro. Entonces acá aparecen dos elementos claves de una intervención planificada: el problema y la solución, la situación inicial y la situación final a la que queremos llegar. Ahora, ¿cuál es el camino para transitar desde esa situación inicial a esa situación final a la que queremos llegar? Y entonces acá aparece la intervención. La intervención como un proceso, primero, multiactoral, lo cual es imprescindible entenderlo. No somos cada uno de nosotros lo que hace la intervención, sino que es un conjunto de actores que forman parte con distintos roles y actividades de esa intervención, y que tiene el propósito de transformar, de cambiar. Como decíamos antes, nadie trata de intervenir para que la situación siga exactamente igual a como estaba antes de nuestra llegada a esa comunidad, a esa región, a esa zona. Es decir, intervenimos para transformar. Otra de las cuestiones que aparecen en esta gráfica claramente es que una intervención supone un conjunto de actividades diferentes, actividades que están de alguna manera interrelacionadas entre sí, que pueden ser desde información, desde asistencia, de participación, de capacitación, de transferencia de recursos, de realización de obras de infraestructura, es decir, un conjunto de actividades que no son al azar, que no son independientes unas de otras, sino que están articuladas y que en conjunto van a contribuir a esa situación final a la que queremos llegar.
Cuando pensamos una intervención planificada, estamos pensando en estas actividades articuladas de esta manera como la mejor solución o la solución más inteligente a los problemas que hemos priorizado. Otros elementos más que hay que incluir para que una intervención se jacte de planificada es que la intervención tiene un inicio y un final. Es decir, un proyecto, un programa, a diferencia de una acción continua, tiene la particularidad de definir un punto de partida, una situación inicial, una situación cero o una situación sin intervención y un conjunto de medidas de tiempo que puede ser 1, 2, 3, 4 años, incluso meses, o quinquenal, es decir, puede ser de distintas dimensiones dependiendo del tipo de programa, pero está pautada en el tiempo, es decir, tiene un contexto temporal y también tiene un contexto espacial. Es decir, una intervención no se realiza en cualquier contexto y en cualquier lugar de la misma manera, aunque muchas veces nos vienen programas que le llamamos enlatados para aplicar de igual manera en distintas regiones y provincias del país, y ahí aparecen también algunos de los problemas porque no todos los programas se pueden adaptar o recrear en el contexto local y algunos contextos requieren políticas o programas muy específicos o muy singulares. Entonces, una de las particularidades que vamos a sumar es la cuestión temporal y espacial, y otra de las cuestiones es entender que tenemos que de alguna manera ver cuáles son los cambios, cualquiera sea el tipo de cambio que esta intervención quiere lograr. Y entonces acá vamos a entrar a una cuestión que es muchas veces compleja, pero que se repite en cualquier enfoque o modelo de planificación, que es lo que conocemos como la cadena de resultados. La cadena de resultados básicamente es un conjunto de elementos que deben estar en una intervención planificada y que uno tiene que tener la capacidad de poder diferenciarlos. El primer conjunto de elementos es lo que podemos llamar insumos para poder desarrollar actividades que van a lograr productos. Estos insumos, que en algunos casos se puede llamar recursos, son básicamente lo que necesitamos para poder desarrollar estas actividades que este programa o proyecto ha priorizado para transitar en la ruta hacia ese cambio. Y estas actividades, cada una de ellas tiene que tener identificado cuáles son los productos o los resultados pequeños que va a lograr y que en conjunto van a contribuir a otro de los elementos de la cadena de resultados, que son justamente los resultados de la intervención. Es decir, los cambios que la intervención tiene que lograr en ese periodo de tiempo pautado. Y estos resultados van a contribuir en el largo plazo a los impactos, es decir, a cambios globales, a cambios en el largo plazo. Estos 5 elementos son los elementos básicos que en muchos casos aparece como cadena de resultados o elementos básicos de una planificación y que debemos poder diferenciarlos. No es lo mismo decir productos que decir resultados de la intervención y no es lo mismo decir resultados que decir impactos. Y a esto vamos ahora a entrarle un poquito más porque tenemos que saber diferenciar esto, ya que en cualquier lenguaje de planificación, en cualquier enfoque, estos 3 elementos van a estar presentes y van a estar pivoteando de alguna u otra manera. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, vamos a identificar, decíamos que una intervención puede tener distintos plazos, corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces vamos a pensar que el conjunto de insumos, actividades y productos responde a lo que le vamos a llamar cambios de primer nivel. Es decir, los cambios más concretos, los cambios más directos de la intervención, los cambios que se hacen con cada una de las actividades de un programa o un proyecto. Si es un programa de capacitación, supongamos capacitación para la adopción de tecnología de riego por aspersión en pequeños productores de las zonas áridas de San Juan. Entonces, una capacitación sobre cómo manejar el suelo tendrá como resultado o como primer nivel de cambio que los participantes de esta capacitación saben cómo introducir prácticas para mejorar las características del suelo supongamos en un enfoque agroecológico. Si otra de las capacitaciones tiene que ver con cómo instalar un sistema de riego, el producto será que los pequeños productores conocen y manejan las prácticas necesarias para poder instalar en su predio un sistema de riego que sea apropiado a las condiciones que ellos tienen. Es decir, los cambios de primer nivel son aquellos cambios directos de las tareas y actividades que desarrolla un proyecto.
Luego vamos a encontrar cambios de segundo nivel. Los cambios de segundo nivel son los cambios que el proyecto o el programa tiene que lograr en el periodo de tiempo de ejecución. Es decir, son los cambios que son total responsabilidad del programa o del proyecto. Son los cambios o los objetivos que el programa se propone lograr. Y finalmente tenemos cambios de tercer nivel, y los cambios de tercer nivel son aquellos cambios que el programa no puede ser enteramente responsable de lograr, pero que quiere contribuir a que sucedan. Supongamos este proyecto de pequeños productores, cuando hacemos la analogía respecto a tecnologías de riego para mejorar el manejo del suelo y mejorar la productividad, un cambio de segundo nivel sería la mejora en el ingreso de esos productores, ya que a partir de mejorar la productividad tienen mejores cultivos, venden esos cultivos y tienen un mejor ingreso. Entonces la mejora del ingreso de estos productores podría ser una responsabilidad directa del programa o del proyecto para con estos productores, y algo de lo cual es enteramente responsable. Ahora bien, hay cambios, por ejemplo, en este caso, que podrían estar asociados de alguna manera o esperados por el proyecto, como sería mejorar las condiciones de vida o la inserción en el mercado en el largo plazo de estos productores, lo cual, si mejoraron la producción y mejoraron el ingreso, el programa está contribuyendo a que sucedan, pero la mejora en la calidad de vida o la inserción en el mercado en el largo plazo de estos productores no es enteramente responsabilidad del proyecto, porque vamos a ver que hay otros factores que están condicionando esa mejora o esa mejora en la calidad de vida, ¿no? Podría ser la economía general, un contexto como el actual, de recesión previo y post pandemia, es decir, hay un montón de factores que no están manejados por la gestión del proyecto y que van a condicionar estos cambios de tercer nivel. No obstante ello, hay que tener en claro a qué tipo de cambios en el largo plazo nuestra intervención va a contribuir a que sucedan. Entonces acá, ahí parece un juego de palabras, pero cuando hablamos de los cambios de segundo nivel, decimos que son cambios que el proyecto debe lograr como factor de éxito de esta intervención, es decir, es lo que el proyecto será responsable de lograr, y los cambios de tercer nivel son cambios a los que el proyecto va a contribuir a que sucedan, pero no es enteramente responsable de alcanzar. Entonces, para lograr un poco la coherencia o la consistencia lógica entre estos tres niveles de cambio, que son, como decía antes, elementos básicos para entender una intervención planificada, hay tres preguntas que nos podemos hacer, o dos tipos de preguntas ubicados en los tres niveles. Uno es el para qué, es decir, cuando pensamos cambios de primer nivel, tenemos que tener claramente identificado para qué queremos hacer esta actividad y lograr este producto, es decir, cómo este cambio o este producto va a contribuir con el otro cambio, el cambio más elevado, cambio de segundo nivel. Y de igual manera, ¿para qué queremos, por ejemplo, mejorar el nivel de ingreso de los productores? Bueno, para contribuir a la mejora de su calidad de vida. ¿Para qué queremos mejorar la tecnología de manejo del riego? Para aumentar la productividad. Es decir, debe existir una consistencia lógica entre estos tres niveles de cambio si lo pensamos desde la acción más concreta o más específica, como los cambios de primer nivel, y así sucesivamente hasta los cambios de tercer nivel. De igual manera podemos pensar una política o un proyecto desde lo general a lo particular, es decir, podemos pensar cuáles serían los cambios globales a los que queremos alcanzar, por ejemplo, mejorar la calidad de vida o mejorar la inserción en el mercado, y entonces la pregunta sería, ¿a través de qué? ¿A través de qué vamos a lograr esta mejor inserción en el mercado? Bueno, a través de una mejor calidad de producción, una mayor productividad, una continuidad en oferta de los productos de estos pequeños productores, es decir, a través de qué nos ayuda a identificar cuáles son los cambios que el programa necesita o el proyecto necesita lograr para poder contribuir a este cambio más global. Y de igual manera, si vamos hacia abajo, para lograr esta mejor productividad, ¿qué necesitamos hacer? ¿A través de qué? La misma pregunta, a través de cambios de primer nivel. ¿Cuáles serían? Bueno, mejora en el manejo del suelo, mejora en el sistema de riego, mejora en la conservación de los recursos de los cuales depende nuestra actividad productiva. Es decir,
estoy inventando cualquier proyecto en este momento, pero básicamente el mensaje es poder entender que estos 3 niveles de cambio están asociados con una relación causal que puede plantearse desde lo general a lo particular o desde lo particular a lo general. Si pensamos desde los cambios globales hacia los cambios más específicos de la intervención, la pregunta que tenemos que hacer a la hora de diseñar una intervención planificada es a través de qué. Si lo pensamos desde lo particular a lo general, es pensar para qué estamos haciendo, queremos hacer esta actividad y cómo esta actividad va a contribuir a un cambio mayor. Básicamente estos son los 3 elementos principales que uno debiera tener en una intervención planificada. Entonces, con estos elementos que ya hemos planteado de los supuestos básicos de una intervención planificada, es decir, situación inicial, situación final, 3 niveles de cambio, entender la intervención como un proceso localizado temporal y espacialmente, vamos a tratar de ir a un caso. Es decir, la idea, otra vez con nuestro espacio para lo que le hemos llamado videos para pensar, vamos a ver una experiencia de un programa, un proyecto mixto entre una fundación, una ONG y el Estado en Cali, Colombia, que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Es un proyecto que usa la estrategia de las huertas comunitarias y familiares para mejorar los niveles de seguridad alimentaria en estas zonas de extrema pobreza en zonas urbanas de Cali, ¿no? Entonces, el ejercicio que les propongo es que vean la experiencia y que traten de identificar, a medida que van escuchando los testimonios de la gente, cuáles serían aquellos cambios que tienen que ver con cambios de primer nivel, cuáles serían aquellos cambios que tienen que ver con cambios de segundo nivel y cuáles serían los cambios a los que la intervención quiere contribuir, que serían los cambios de tercer nivel. Luego de ver el video, volvemos para cerrar esta clase.